Buenas tardes, pues seguimos ah, con la formación online de la Web of Science y esta tarde vamos a tratar el curso B2. Vamos a hablar de los registros de autor. En mi presentación todavía está escrito en inglés porque todavía es una versión beta y hasta ahora no nos permitían traducirlo, pero veo que ya ahora está esta funcionalidad en castellano, que lo han traducido a registro de autor, por lo tanto poco a poco me iré acostumbrando a decirlo en castellano, mientras que inicialmente las instrucciones eran author record, siempre en inglés. Es algo totalmente nuevo, de finales de año 2019. Ya hemos hecho con mi compañera de trabajo Rachel algunas formaciones sobre los author records. Hay muchas dudas y es normal porque no es fácil de entender cómo funciona. Por lo tanto, vamos repitiendo con una cierta frecuencia formaciones sobre esta nueva funcionalidad de la Web of Science, que es muy importante. Y ya que vamos a ver algunos registros de autores, también vamos a ver las ventajas de tener estos registros para analizar sobre todo las citas. Vemos aquí la agenda de esta tarde, los author records, registros de autor que todavía están en versión beta, pero que yo creo que dentro de como mínimo unos meses deberían, como mínimo una semana, como mucho unos meses, deberían ya no ser una versión beta porque en base al feedback que hemos recibido hemos mejorado mucho el algoritmo. Vamos a ver cómo esto funciona con PubLaunch ahora, y por eso os decía de esperar a esta tarde para ver cómo funciona con PubLaunch. Habrá una parte para autores y en los author records también hay algunas correcciones que pueden solicitar los bibliotecarios. No es necesario en este caso ser un autor. Hay un pequeño apartado para las personas que nos ayudan en esta labor. Y luego veremos la lista de publicación de un autor, cómo se puede pedir una corrección, cómo podemos llegar a un informe de citas y crear una alerta de citas. Empezamos con un poco de parte teórica sobre los author records. ¿Por qué es importante tener su author record, su registro de autor, para tener visible en la Web of Science, en este caso, las publicaciones de un autor? Y de hecho, más allá que las publicaciones de un autor por una búsqueda, es igual que en PubLaunch, algo que el autor ha de alguna forma declarado en la Web of Science, que es el autor de dichas publicaciones. Entonces es un paso importante porque el propio autor lo ha hecho. En búsquedas, en cosas que se hacen de forma automática, vemos muchos errores y no estamos a favor de las listas automáticas por la problemática que vemos aquí de autores con un autor publicando con varios apellidos y nombres, varias combinaciones, o bien de nombres muy comunes que comparten varios autores. Y por eso es casi imposible de forma automática tener una lista limpia. Veréis que detrás de los registros de autor inicialmente está inteligencia artificial que intenta proponer algo, pero siempre es necesario que el autor lo vaya a verificar y que lo declare. Entonces, lo que hemos visto esta mañana es la solución de los identificadores, muy importante tener su propio identificador, que ahora los Research ID están en esta plataforma, PubLaunch, y la novedad de estos 6 últimos meses son los registros de autor. El identificador está en PubLaunch y los registros de autores están en la Web of Science. Y ahora vamos a ver cómo funciona todo esto. Empezando por una búsqueda. Vamos a hacer un poco de teoría y un poco de práctica, como siempre. ¿Cómo busco? Ya teníamos aquí en la Web of Science
al lado de la búsqueda básica ya teníamos una búsqueda de autor. Siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la hemos totalmente rediseñado, primero, y segundo, hay un nuevo algoritmo detrás, o sea, una gran mejora que es de finales del año 2019. Ya existía aquí, era una búsqueda en 3 pasos y ahora es diferente. Vamos un paso más allá con la inteligencia artificial para crear estos registros de autor. Y el primer paso es siempre el mismo, empiezo por poner el apellido y luego el nombre. Y esto ya lo veremos más tarde. También tengo la opción del identificador, pero solo funciona una vez que lo he declarado. Entonces empieza de esta forma y el segundo paso depende de mi apellido y mi nombre. Si es un nombre muy común, entonces pasaré por un paso intermedio en el cual me dirá, mira, hay muchas personas que se llaman así, por favor ayúdame. ¿De qué institución estamos hablando? ¿De qué campo de investigación estamos hablando? Y si al contrario mi nombre es bastante único, me llevará directamente a una propuesta. Aquí vemos en el caso de un apellido muy común, Muñoz F., y vemos el paso intermedio en el cual me pide seleccionar países y áreas de investigación. Y aprovecho aquí, ya que tengo este ejemplo, para responder de nuevo una pregunta que he tenido de forma repetida ayer sobre las letras que no son del alfabeto inglés. Y aquí es Muñoz con una ñ. Pues lo transforma en una N y veréis todas las publicaciones con autores, con acentos, ñes, etcétera. La Web of Science transforma en la letra sin el acento, sin el tilde, etcétera. Y podemos buscar o bien con la ñ o bien con la n. Va a entender que es lo mismo, no verá la diferencia. Y así funciona la Web of Science. Hay algunas cosas que no va a poder ver la diferencia y nos tenemos que adaptar. Lo mismo pasa para las ciudades. A Coruña se transforma en A Coruna. Iñaki, Inaki, cosas así que pasan por el alfabeto inglés que utiliza la Web of Science. ¿Qué hace este algoritmo, esta inteligencia artificial? Pues en base al nombre y muchas más cosas, en base a las afiliaciones, el país, las áreas de investigación, o sea, va a mirar 40 campos diferentes. Aquí hago un resumen, los más importantes: campo, afiliación, país, área de investigación. Lo que me va a proponer, el resultado que me va a dar, un registro de autor, va a ser, en base a esta información, yo creo que estas son las publicaciones de este autor. Una lista de probabilidades, y es lo que me da la inteligencia artificial, y en base a esto nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Y es esto que me propone como registro de autor la herramienta. Este registro no ha sido reclamado, quiere decir que todavía es algo fruto de la inteligencia artificial, que con los datos que tiene el algoritmo me propone un registro de autor para esta persona con 25 publicaciones y todavía no está reclamado, por lo tanto no es más que el fruto de un algoritmo. Y si yo soy esta autora, en base a esto, puedo actuar y declararlo y corregir si hay algunos errores para tener mi registro de autor público con las publicaciones que yo he declarado. Y vemos aquí cómo se compone un registro de autor con la parte de arriba, nombre, afiliaciones, nombres alternativos del autor y luego una lista de publicaciones. Y ya tenemos aquí algo muy interesante que son métricas. Y es esto que es interesante, que lo vemos ya directamente en el registro de autor y ya no tenemos que hacer un informe de citas, que siempre podemos hacerlo, pero aquí ya lo vemos directamente en su registro, igual que esta mañana lo hemos visto en Publons. Entonces, vamos a hacer ahora una búsqueda directa y vamos a utilizar el mismo ejemplo que esta mañana.
voy aquí a la Web of Science. Estoy en la colección principal. Los registros de autores solo están en la colección principal. Y aquí vemos que todavía tengo aquí el marcador de beta, versión beta. Y la buena noticia es que ahora ya lo tenemos en castellano, que hace poco solo estaba en inglés. Y ahora ya lo han traducido al castellano y no solo al castellano, a todos los idiomas que tenemos aquí en la plataforma. Vamos allá. El ejemplo de esta mañana era, a ver si lo tengo aquí, Plaza Antonio, que era de la Universidad de Extremadura. Okay. Voy por publicaciones. Vale, aquí está. Antonio Plaza, vale, con 460 publicaciones en la colección principal. Lo vamos a buscar, apellido primero, Plaza, y me propone todos los que hay aquí. Yo me quedo, esto es lo que sé, más allá no. Y aquí ya puedo escribir el nombre entero si lo conozco. Antonio J, no lo sé, tengo la sensación de que hay J, pero no estoy segura, por lo tanto me quedo aquí y busco. Y ya me propone 2 registros de autores y de hecho tengo aquí algunos filtros si hay alguna duda. O sea, se ve que ya hay 2. Miramos estos 2. El primero, tengo la sensación de que está declarado y el otro vamos a ver también. Este con 433 publicaciones. Antonio Plaza, Universidad de Extremadura, y aquí lo mismo. Quizás son los 2 del mismo autor. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar mi página y así no pierdo esta página. Y voy a abrir este, que está reclamado, y voy a abrir el otro. Que no está reclamado. Vale, o sea que hay uno de los 2 que el autor ya ha reclamado como siendo sus publicaciones y aquí lo vemos, reclamado por el autor. Aquí ya hay una garantía, el autor ha hecho algo. Cuando este se queda como el fruto de la inteligencia artificial y seguramente no son las publicaciones del Antonio Plaza que estamos buscando o quizás solo algunas de ellas. Vamos aquí a este. Vamos a seguir con este. Vemos aquí su perfil. Bueno, es A, no es Antonio, ¿vale? Afiliación, su identificador, nombres alternativos. Ya me parecía a mí que había, hay algo aquí que no es correcto. Entonces seguramente no ha hecho una buena limpieza o entonces es una coautora, que también puede ser. Pero Beatriz me parece raro lo que está apareciendo. Organizaciones, Universidad de Extremadura, etcétera. Y aquí vemos una propuesta de 433 publicaciones. Y a la derecha vemos ya algunas métricas, ¿okay? Que están aquí. Y tenemos aquí el botón que me permite ir, este funciona, que me permite ir a su perfil de autor. Y así tenemos los 2 enlazados. Primero esto ya lo hemos visto. Como veis que el enlace funciona. Entonces, nos empezamos a familiarizar con este registro reclamado por el propio autor. Y ahora a mí lo que me interesa son ver estas 433 publicaciones. Y bueno, ver un poco lo que es. Clico aquí en ver como conjunto de resultados para exportar, analizar o enlazar al texto completo, ¿vale? Entonces voy a clicar aquí. Y ahora ya veo estas 433 publicaciones.
Aquí las tengo y puedo verificar. Voy a ver esta, la más reciente, por ejemplo. Plaza Antonio, tengo aquí sus identificadores. Entonces esto, no he vuelto al correcto. Vuelvo atrás, plaza. Claro, es que tengo que ir atrás para volver a ver su registro. Bueno, tengo su lista aquí y lo que voy a hacer es que voy a volver a ver. Mira, aprovecho ya que estoy aquí. Cuando el algoritmo trabaja, me puede proponer para una misma persona varios grupos, varios registros de autores provisionales. Porque el nombre es un poco diferente, porque el área de investigación o las revistas son un poco diferentes, es algo muy común. No es que no funciona bien, pasa constantemente. Me puede proponer 2 registros de autores ahí provisionales. Yo lo que hago es que los miro los 2, y de hecho me pasó a mí, tenía 2. Puedo mirarlos de forma separada, o bien lo que puedo hacer, porque por ejemplo aquí tengo la sensación que todas estas son de él, o al menos hay algunas aquí que también son de este autor. ¿Qué puedo hacer? Puedo seleccionar estos 2. Voy a duplicar esta página para no perderla. La duplico. Vale. Puedo seleccionarlos y ver el registro combinado. Lo voy a refrescar porque me lo ha bloqueado. Vale, 1, 2 y ver registro combinado. Cuando yo todavía no he hecho nada sobre mis registros de autor, que yo creo que hay algunas de mis publicaciones que están en cada uno de ellos, puedo ver el registro combinado, que me van a ser 480 publicaciones. Y a partir de ahí, pues las voy a abrir, las voy a repasar una por una y ver cuáles son mías y cuáles no son mías. Si ocurre lo que yo pienso que ocurre a esta persona, que me ocurrió a mí, que hay publicaciones en cada uno de ellos, tengo la posibilidad de reclamar el registro combinado o bien de reclamar cada uno de estos 2, pero luego tendré que yo hacer la limpieza de las publicaciones que son mías o no son mías. No me quedará otra que reclamar los 2 si tengo publicaciones mías también en este. Es perfectamente posible. Luego llego a una página donde tengo que decir sí, confirmo que estas son mías, y no, estas no son mías, y PubLaunch y Web of Science irá haciendo la criba para, al fin y al cabo, proponer un registro de autor reclamado con las publicaciones que cada uno ha confirmado. Entonces, vemos aquí propuesta de inteligencia artificial, y lo que mucha gente se pregunta, si vuelvo aquí, ¿cuál es la diferencia entre hacer una búsqueda por identificador, como lo hemos hecho esta mañana aquí, búsqueda por identificador de autor, y una búsqueda de autor por aquí? Entonces, cuando yo busco por identificador de autor, lo que voy a obtener como resultado es una lista de publicaciones que el autor ha declarado. Cuando yo busco aquí búsqueda de autores, lo que voy a encontrar, el resultado de mi búsqueda, va a ser no una lista de publicaciones, van a ser registros de autores. Algunos reclamados por sus autores y otros no, que están ahí como fruto de la inteligencia artificial. Por lo tanto, son 2 búsquedas totalmente diferentes. Una busca publicaciones y la otra busca registros de autores, con todas las ventajas que esto conlleva. Ahora bien, ¿cómo puedo yo reclamar un registro de autor? Voy a enseñarlo aquí. ¿Cómo lo puedo reclamar? Vamos a esta parte. Pues cuando no lo tenéis reclamado, os aparece este botón, Claim this record, reclamar este registro de autor.
y es clicar en este botón, o bien también os aparece aquí, y a partir de aquí os lleva a una nueva página, esta, que va a ser el paso siguiente. Esto es lo que tú quieres, reclamar tus publicaciones en Publons, y clicamos en este botón y nos lleva a Publons directamente. Por eso voy a ser muy pesada y voy a insistir de nuevo. Por eso es muy importante hacer este paso y clicar en este botón después de haber verificado que estoy realmente utilizando la misma cuenta, el mismo email para los dos, para Web of Science y para Publons, porque si no me va a llevar a una página de Publons y no me va a reconocer y nos vamos a duplicar, ¿vale? Verificar bien que estáis utilizando la misma cuenta, el mismo email para los dos, y así os llevará a vuestro perfil. Os llevará a algo que se parece a esto. Una página donde, bueno, todas las publicaciones del registro provisional que propone el algoritmo os las pondrá aquí. Y es aquí donde voy a hacer la limpieza. Añadir a perfil o sacar del perfil. Entonces aquí es donde yo como autor voy a verificar que si todas son mías o no. Esta hay un error y no es mía. Entonces os lleva, ya estáis en Publons, estáis en vuestro perfil de Publons y os enseña esto. Y es ahí donde yo hago la limpieza para un registro de autor o para dos, porque yo tenía dos, por ejemplo, he tenido que hacerlo para dos. Tenía 6 publicaciones en uno y 2 en el otro, porque no tengo más, pero es un trabajo un poco manual que tengo que hacer. Entonces, ¿veis ya cómo habla la Web of Science con Publons? Y hay más, ¿vale? Entonces, una vez que pues lo he reclamado y he acabado de hacerlo en Publons, muy rápidamente lo que va a aparecer en la Web of Science es el identificador, ¿vale? El identificador va a aparecer aquí y también aquí reclamado por el autor, que es lo que vemos para el perfil de Antonio Plaza. Y a partir de este momento también podremos hacer una búsqueda por identificador aquí en la pestaña de Author Search, de registro de autor. Solo lo podremos hacer para aquellos que ya están declarados en general para llegar a su perfil. ¿Vale? Entonces volvemos a ver esto en el perfil ejemplo de hoy, que es el de Antonio Plaza. Vemos aquí reclamado y aquí su identificador y que enlaza con su perfil, ¿vale? Tiene 1 reclamado. Y de esta forma, ya que hay el paso del autor que valida de alguna forma los resultados, nos podemos asegurar que es algo correcto. Llegamos realmente a perfiles mucho más verídicos que si es algo hecho de forma automática. Nos hemos fijado, hemos encontrado algunos ejemplos de publicaciones en perfiles de Publons que no eran de este autor, o bien porque ha habido un error del autor al momento de declarar. Pueden pasar muchas cosas y con estos pasos, declaración, mirar más lo que propone el algoritmo, ya limitamos muchísimos los errores de indexación que pueda hacer cualquier algoritmo que sea. Los algoritmos nos ayudan, pero al final tenemos que nosotros hacer la supervisión final. Entonces, este gráfico es para, de alguna forma, resumir lo que hemos visto hasta ahora y cómo funciona. Entonces, esta mañana hemos hablado de Publons y de ORCID al mismo tiempo que de la Web of Science. Empezamos por aquí, esta parte.
todo lo que declaráis en ORCID como publicaciones vuestras. ORCID, como colabora con nosotros, nos pasa cada semana un archivo y todas las publicaciones que declaráis luego aparecen con el identificador en la Web of Science, el identificador debajo del nombre del autor. Y para ORCID y Publons, las dos perfiles se pueden sincronizar y así solo tengo que actualizar uno de los dos. Y cuando están sincronizados, cuando yo actualizo mi Publons, automáticamente Publons funciona con la colección principal y tengo los identificadores que también están. Entonces, una cosa son las publicaciones y otra cosa, ahora vamos allá con los registros de autor. Los registros de autor también trabajan con Publons. Para ello, siempre iniciamos esto desde el registro de autor. Para que me aparezca en mi registro de autor una publicación, es imprescindible hacer la declaración desde el registro a Publons. Y una vez que está declarado en Publons, entonces se valida en el registro de autor declarado y no la propuesta algorítmica. Y aquí preguntas frecuentes a las cuales, bueno, me ha costado encontrar todas las respuestas a estas preguntas, por eso lo he puesto aquí. Os lo dejaré porque no es un tema fácil. Entonces he decidido agruparlo todo aquí en una sola página y he intentado cubrir todos los escenarios que pueden ocurrir. Empezamos aquí. Si uno de vosotros todavía no tiene un perfil de Publons, lo que yo recomiendo es crearlo directamente desde el registro de autor con la cuenta apropiada y así empezamos de cero. El algoritmo ya le va a ayudar a hacer un grupo de publicaciones y a partir de este grupo de publicaciones pues empiezo mejor y me creo mi perfil de Publons. Si ya tengo un perfil de Publons pero que lo he descuidado muchísimo, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que estoy utilizando las mismas credenciales, el mismo email, antes de hacer cualquier otra cosa. Porque si no utilizo el mismo email para la Web of Science y para Publons, puedo tener problemas de perfiles duplicados. Por lo tanto, es la primera acción que tengo que hacer. Y si tengo este perfil Publons y que ya lo he cuidado, ya tengo mis publicaciones en mi perfil de Publons, que era mi caso, que estaba al día, hay algo muy importante que tengo que hacer antes de poder crear mi registro de autor. Y desgraciadamente no se puede cambiar. Es una operación manual. Tendré que todas mis publicaciones de la colección principal que ya tenga declaradas en mi Publons, voy a tener que eliminarlas de mi perfil de Publons para volver a reclamarlas desde mi registro de autor. Es un paso un poco pesado, pero no hay de momento otra forma de hacerlo. Si ya tenéis aquí, y os enseño cómo, porque yo he tenido que hacerlo y es así que lo he descubierto, en mi perfil de Publons, aquí. Voy a mi Private Dashboard. Si ya tengo mi perfil al día con mis publicaciones, las que son de la colección principal voy a tener que eliminarlas manualmente primero, las de la colección principal únicamente, para volver a reclamarlas desde el registro de autor. Si no, no lo conseguiré simplemente. Lo intenté y no lo he conseguido y así lo he descubierto. Tengo que primero eliminarlas en Publons para volver a reclamarlas a través de mi registro de autor. Y por eso lo he puesto aquí por escrito, porque no es algo obvio. Es algo que he descubierto al hacerlo. También, entonces, si el algoritmo me da varios grupos de documentos, varios registros provisionales, y le pasa a mucha gente, a mí también me pasó,
Puedo reclamar el registro combinado, como os enseñé, o puedo reclamarlos de forma separada y luego hacer la limpieza de las publicaciones. En este registro estas son las mías y en el otro estas son las mías. Muy rápidamente vais a ver que los registros de autor se van a actualizar con el identificador y con las listas de publicaciones. Como yo en general lo veo en menos de 24 horas está hecho, pero quizás puede tardar hasta 48. Lo que va a tardar un poquito más es la fusión de estos dos perfiles en uno. Puede tardar hasta 4 o 5 días hábiles para fusionar varios registros de autor. Pongamos un ejemplo aquí, porque yo creo, no soy esta persona, Plaza Antonio, pero creo que en este, por lo que veo, hay también publicaciones de este autor. Yo lo que haría es que también reclamaría este segundo, diría, mira, en este también hay algunas que son mías, las quiero añadir a este. Entonces lo voy a reclamar, voy a decir, estas son mías, y tardará entre 4 o 5 días hasta tenerlo todo bien junto, y seguramente le debería salir Plaza Antonio en aquel momento, todo su registro bien al día con todas sus publicaciones enlazadas con su identificador y su perfil en Publons. Espero que no estáis perdidos. No es fácil. Por eso estoy yendo muy lento y también os voy a dejar el material. No es algo obvio, no es algo sencillo. Lo de declarar y lo de fusionar perfiles. ¿Qué más? Algo que olvidé también. Una de las ventajas que tenemos, vuelvo aquí, por ejemplo, a su lista. Una de las ventajas que tenemos aquí cuando llego, estas son las publicaciones que están detrás de su registro de autor. Cuando estoy aquí en una de las publicaciones, hasta ahora ya teníamos ya los identificadores y cuando clicábamos en los nombres, hasta ahora lo que teníamos eran listas de publicaciones con un autor que se llama Plaza A. Punto. Y había de todo ahí, porque hemos visto que Plaza hay muchos en el mundo, llegamos a más de 1000 publicaciones. Ahora con los registros de autor, me permite cuando yo clico aquí en el nombre de un autor, llegar a su registro, declarado o no. Y en este caso sí que es declarado. Por lo tanto, una mejor visibilidad del autor en la Web of Science. Teníamos los identificadores y ahora tenemos como un perfil de autor directamente en la Web of Science. Bueno, hemos visto desde el lado del autor lo que cada uno puede hacer. Ahora nos vamos a poner en los zapatos de un bibliotecario que también quiere ayudar y a veces es que se lo piden. O este autor ya no está y es importante para mi institución que su perfil de autor esté cuidado. ¿Cómo lo puedo hacer? En la Web of Science sí que lo puedo hacer. Y vamos a ver aquí, mientras un perfil de autor no haya sido reclamado, una tercera persona podrá pedir correcciones a través de un botón que va a aparecer aquí abajo. Solo funciona para los perfiles no reclamados. Una vez que están reclamados, el autor se compromete a actualizarlo. Pero si no está reclamado, por ejemplo, una persona administrativa puede pedir una corrección. ¿Cómo lo hace? Pues clica en este botón aquí abajo de corrección y va a tener que cumplir algunos pasos, o bien abre el registro del autor o bien combina dos, como lo enseñé. Y a partir de ahí entra en una declaración. Cuando solicita esta corrección, entra en un formulario donde tiene que decir quién es, para qué instituciones trabaja, por qué quiere corregir este autor, y lo va a enviar a nuestro equipo que está ahí detrás.
que lo va a leer atentamente y en un plazo de 2 días, 48 horas, responden indicando si hemos aceptado su pedido de corrección y en algunas excepciones pues dirán que no y dirán el por qué no lo pueden hacer. Una vez que hayan aceptado el pedido de corrección, tarda como mucho 3 días en aparecer en la Web of Science. Por lo tanto, hay una parte que los autores se comprometen a hacer y hay otra parte para la cual el personal administrativo también puede apoyar, sobre todo, y de hecho solo, los registros de autores que están al abandono, que nadie está cuidando, y estos sí que pueden pedir correcciones. Entonces, ¿cómo funcionan estos registros de autores? Tenemos detrás un algoritmo, inteligencia artificial. Este algoritmo, en base a la información que tiene, los datos, los nombres de los autores, sus afiliaciones, sus campos de investigación, etcétera, propone registros de autores provisionales. Es una propuesta. Y dice, yo creo en base a la información que tengo que estas son las publicaciones de este autor con este nombre, etc. En base a esta propuesta hay 2 soluciones. El propio autor toma las riendas y lo reclama y lo actualiza también cuando tiene nuevas publicaciones. O bien, por ejemplo, un bibliotecario también puede tomar las riendas y decir yo voy a pedir correcciones para este registro porque es importante la visibilidad de este autor para mi institución. Cada vez que un autor, un bibliotecario pide una corrección, va a mejorar su pequeña acción de feedback, de pedir corrección, va a mejorar el algoritmo y poco a poco los datos de la Web of Science y los registros de autor van a ir mejorando. Por lo tanto, es un ciclo en el cual todos participamos para al final tener cada vez un mejor algoritmo y cada vez una mejor propuesta de registros de autor. Porque sola la inteligencia artificial puede hacer mucho, pero al final tenemos que supervisar su resultado. Y cuanto más lo supervisamos, cuanto más corregimos, mejor será el algoritmo. Entonces es cuestión de todos a la vez para tener cada vez mejores registros de autores. Y ahora vamos a ver algunas cosas que ya se podían hacer con los identificadores, pero que con el registro todavía más fácil. Voy a volver a este perfil que teníamos aquí de Antonio Plaza. Voy a cerrar todas estas pestañas, tengo muchas y me pierdo. Vale, aquí. Quiero ver sus 33 publicaciones, clico aquí. Aquí las tengo. Y vamos a ver algunas cosas interesantes que puedo hacer con esta lista de publicación. Y entramos ahora en la parte de, exportar. Estamos en la parte de exportar mi lista de publicaciones. Ahora entramos en la recta final de esta formación. ¿Cómo exportar mi lista de publicaciones? Bueno, hemos hecho este paso y ahora voy a salir de la presentación para enseñaros. Entre las opciones de exportación que ya hemos visto, hay una que es currículo de FECIT. Si yo clico aquí en currículo de FECIT, ¿qué pasa? Bueno, todos los registros en la página o hasta 443, el máximo es 500. Vamos a exportar y vamos a ver lo que pasa. Me va a crear un PDF. Vamos a ver dónde me lo graba. Save
Save File, ok. Y ahora debería encontrarlo en mis downloads. Voy a ver, tengo que ir a abrirlo aquí en My Documents. Voy a tener que cerrar todo e ir a Downloads. Vale, aquí lo tenemos. Ahí. ¿Dónde está el Set Records? Bueno, esto es lo que pasa cuando trabaja con un navegador al cual no estoy acostumbrada. Bueno, tengo que guardarlo primero. Vale, pues vamos allá. Lo vuelvo a hacer. Venga, exportar. No estoy acostumbrada al Firefox. Me confunde un poco. Trabajo con Google en general. Bueno, esta vez lo voy a abrir, a ver si me funciona. Vale, no quiere. Bueno, entonces me voy a quedar con el PDF. No hay manera de hacerlo hoy. No me lo permite. No pasa nada. Tengo aquí una copia de pantalla. ¿Qué pasa? ¿Qué debería haber pasado y que hoy no me lo permite hacer? Debería haberme abierto un PDF con las publicaciones de este autor. El formato del currículo FECIT es el formato que FECIT nos ha pedido que incluyéramos en la Web of Science y permite aquí crear directamente un PDF con las publicaciones de este autor. Vemos aquí que hay el título, los autores, las revistas, etc. Entonces tenemos una línea por publicación. Y lo que es interesante cuando exporto de esta forma es que para cada una de las publicaciones me pone debajo el ranking de esta revista en el año de publicación, ¿vale? Por lo tanto, vemos aquí una publicación que es del 2018 y vemos aquí el factor de impacto de esta revista para el año 2018 y también su posicionamiento. Revista dentro del 25%, quiere decir revista en el primer cuartil. Respuesta sí. Y vemos la posición en la categoría, quiere decir que en esta categoría de matemáticas hay 314 revistas y que esta está en posición 78. Y esto es lo que pasa cuando exporto en el formato FECIT, el formato que FECIT nos ha pedido que incluyéramos y que aparece aquí, un PDF. Otra opción para exportar, también podéis exportar a Excel. Esto es Google, vuelvo a Firefox y puedo exportar esta lista aquí. Entonces, esta vez lo voy a hacer muy lento para que lo tengáis. Si quiero exportar a Excel, voy a ir a otros formatos de archivo. Puedo decir exportar todos los registros. Aquí voy a elegir delimitado por tabulador Win, porque estoy trabajando con Windows. En mi caso, voy a exportar. Ok, vamos a ver que me lo haga. Creo que es este, vale. Y ahora tenemos un formato texto que está aquí, ¿vale? Es lo que acabo de grabar. ¿Cómo transformo este formato texto en Excel? Voy a abrir una hoja en blanco de Excel. Y ahora voy arriba a Datos. Cuando clico en Datos, aparece aquí From Text o CSV, que son los dos formatos en los cuales exportamos más.
y voy a buscar dónde está este archivo en las descargas recientes y lo cargo, que es este. Y de esta forma tengo mi archivo texto transformado en Excel. Y así lo tenemos con las columnas. Entonces, ¿por qué no hay descarga directa a Excel? Entonces, lo vuelvo a explicar, lo he explicado en el curso anterior, porque hay limitaciones en Excel del tamaño de las celdas y para publicaciones, por ejemplo, con muchos autores, las de física y astronomía, Excel va a cortar esta información si lo importamos directamente. Y no conviene a muchas personas para hacer sus estadísticas que esta información esté truncada al exportarla. Por eso hemos decidido quedarnos con una exportación a texto o a CSV para que la información no esté cortada. Lo que quiere decir que para la mayor parte de nosotros tenemos que hacer una operación adicional y transformar este archivo en un archivo Excel, que va a ser truncado. Pero personalmente a mí no me importa, pero para algunos es importante que puedan exportar la totalidad de la información. Y por eso estos dos pasos. Entonces, esto era para la exportación. Ahora vamos a ver corrección. Si ocurre que veis un error en un registro es esto, una publicación indexada en la Web of Science, de esta forma, con el título, etc. Si veis algún error, y hoy nos vamos a centrar en nombres de autor, ¿qué pasa cuando tenemos nombres compuestos, etcétera? A veces pasa que los indexadores, como solo dominan el idioma inglés, me van a poner, por ejemplo, una parte de mis nombres en mi apellido o al revés, pasan las dos cosas. Por lo tanto, no estoy bien indexada. O pueden pasar otras cosas, pero lo que oigo más a menudo a nivel de feedback es mi nombre aquí en mis publicaciones no está bien indexado. ¿Cómo puedo pedir una corrección? De hecho, lo puedo pedir yo o lo puede pedir un bibliotecario para mí. Yo sugiero hacerlo directamente desde el propio registro de la publicación y tenéis aquí abajo a la derecha un botón, sugerir una corrección. Cuando yo clico en este botón, me lleva a un formulario. Y este formulario, veréis que cuando yo lo hago de esta forma, este formulario ya está pre-rellenado. En mi caso, como estoy ya con mi cuenta, pues ya me ha detectado nombre y email. Y también me va a llenar aquí los datos de la publicación donde yo he clicado sugerir corrección. Por lo tanto, ya está haciendo el trabajo para mí. Y entre estos datos, lo más importante es el número de acceso, el identificador único de esta publicación en la Web of Science. Y solo tengo que acabar de rellenar y decir, quiero que se corrija esto y lo envío aquí, clicando en Submit. Si hay un grupo de publicaciones que quiero corregir a la vez y no lo quiero hacer uno por uno, tengo la posibilidad de llegar a un formulario en blanco. Entonces, para llegar a un formulario en blanco, voy aquí a Ayuda y Sugerir corrección de datos. Y ahí tengo un formulario blanco y lo voy yo a llenar. Si hay muchas publicaciones, lo que yo recomiendo es coger el UT de cada uno. El UT que es el número de acceso aquí. Número de acceso es el identificador único de esta publicación en la Web of Science. Es muy fácil. Con este identificador, cualquier persona encuentra esta publicación porque podemos hacer búsquedas por identificador. Por lo tanto, me ahorro decir el título, los autores, la revista del año, etcétera, etcétera. Simplemente doy este código. Con este código, nuestro equipo encuentra la publicación
y puedo hacer una lista de código y puedo tener un archivo Excel que voy a cargar aquí para esta lista de números de accesos. Por favor, corregir esto. Mi nombre de autor o la afiliación, puede haber errores. No hay tantos, pero los suelen corregir en el plazo de menos de una semana. Y tenéis aquí acceso al formulario. Y ahora vamos a pasar, ahora que hemos hablado de correcciones, vamos a pasar a lo que son los informes de citas, que también tenemos acceso a esta opción desde una búsqueda por identificador, pero ya que estamos en el perfil de un autor, nos vamos a aprovechar para crear este informe de citas directamente desde su perfil. ¿Dónde estaba? Lo he perdido. Vuelvo atrás. Eran 433. Aquí las tengo. Vale. Y el botón de informe de citas lo tengo aquí a la derecha, crear informe de citas. Hoy voy a crear este informe de citas para un autor. Podría hacer lo mismo para una búsqueda temática, como lo hice en el módulo A, o bien una búsqueda para una universidad, la producción científica de una universidad, y es lo que voy a hacer en el módulo C. Hoy voy a crear este informe de citas para la producción científica de un autor, que es lo que tengo aquí en esta lista de resultados. Y aquí volvemos a ver algunas métricas que teníamos en su perfil de autor. Las publicaciones, el índice H, las citas. Esta información ya lo teníamos en su registro de autor, pero ahora tenemos muchos más detalles. Tenemos una gráfica aquí que indica las citas que se van acumulando a lo largo de los años. Tenemos aquí otra gráfica que indica las publicaciones cada año, que de hecho la puedo ver mucho mayor aquí. Si prefiero esta gráfica, clico en el cuadradito y ya tengo la gráfica con las publicaciones. Y vemos los años en los cuales ha publicado más, algo que hemos visto en Publance esta mañana. La cierro aquí, son estos cuadraditos, o la puedo volver a abrir aquí. Ya que tengo citas y publicaciones, también puedo calcular un promedio de citas. Tengo aquí el índice H, tengo aquí un dato muy interesante, citas sin citas propias, porque también podemos citar a nuestras propias publicaciones. Hay como una continuidad en nuestro trabajo. Es normal hasta un cierto punto citar su propio trabajo. Y aquí vemos abajo, lo que vemos aquí en gráfica, abajo lo vemos en una tabla. Todas estas publicaciones con sus citas están aquí en esta tabla de abajo. Y veo para cada una de ellas las citas acumuladas cada año y el total y el promedio para las 433. Están en varias páginas. Y esta información me la puedo descargar directamente en Excel, en este caso. En este caso la puedo descargar directamente a Excel para tener para cada publicación las citas cada año. Y de hecho el archivo Excel empezará en el año 1900. Aunque no hayamos nacido, la Web of Science empieza en 1900, por lo tanto Excel empezará en 1900. Y de esta forma puedo hacer un análisis más detallado de una publicación o un grupo de publicaciones. Y arriba, lo que a mí me interesa mucho es ver los artículos en que se cita. Y de hecho aquí vemos sin citas propias. Si eliminamos las citas propias, vamos a ver artículos donde no hay este autor y que han citado su trabajo. Y de hecho lo voy a analizar directamente. Voy a analizar de dónde provienen estas citas a los trabajos de
este autor. Y lo vamos a ver primero por instituciones, me parece más relevante. Y vemos que, wow, muchas provienen de China, de la Universidad de Wuhan. Wow, no lo había visto esto. Y luego la Academia de Ciencias China. Bueno, como esta persona está trabajando en inteligencia artificial, ingeniería de ordenadores, muchas veces los que lideran están en Asia. Por lo tanto, tampoco es de extrañar. Es interesante ver que la mayor parte de las citas de este autor provienen, la mayor parte, bueno, estoy viendo el mayor número aquí, provienen de China. Puedo ver más resultados aquí hasta 25 y luego vemos otras instituciones y abajo tengo la lista completa de dónde provienen las citas y puedo seguir jugando. Aquí estoy viendo por institución, podría ver por países, pues otra vez, 3.000 provienen de China, 1.000 de Estados Unidos, 500 de Francia y 364 de España. Autores, seguramente habrá coautores también. Y ahí no están los autores unificados. Por lo tanto, cuidado aquí con listas de autores, que nos encontramos otra vez con esta problemática de nombres duplicados. Pero es interesante ver esta información, analizar las publicaciones de un autor. ¿De qué revistas provienen las citas? Títulos de fuente. Y aquí vemos las revistas, de donde provienen las citas a los trabajos de este autor. Vemos aquí las ventajas de tener una lista limpia de publicaciones de un autor y con el registro de autor, que me lo he perdido, bueno, lo voy a borrar, Plaza Antonio. Tengo ya un resumen de esta información que estaba aquí, de citas, y ya lo tengo directamente en su perfil. Cuando antes tenía que hacer este informe de citas, aquí ya tengo un resumen de esta información y puedo ir directamente aquí a hacer el análisis, ¿vale? Lo que yo he hecho ahora lo puedo hacer directamente aquí, artículos en que se cita, ¿veis? Todo lo que es azul es un enlace y si clico llego a estos 6.900 artículos que han citado Antonio Plaza y los puedo analizar. Y acabamos, ¿cómo creo una alerta de cita? Que es el último apartado y es súper fácil crear una alerta de cita para saber, por ejemplo, para una publicación, ser informada cada vez que hay una nueva cita. Quiere decir, una publicación que utiliza mi trabajo como referencia bibliográfica, pues desde la propia publicación, pues voy a abrir otra vez. Venga. Y voy a abrir una publicación, por ejemplo, una reciente, ya tiene una cita, el botón está aquí a la derecha. A la derecha tengo aquí crear alerta de cita. Si clico en este botón, puedo crear esta alerta de cita y quiere decir que cada vez que reciba una nueva cita, recibiré una notificación en mi email. Y tengo aquí alertas de citas. Ya hemos visto las búsquedas aquí, ahora estoy en las alertas de citas, ya tengo 2 aquí y esta es la que acabo de crear y esta la he inactivado. Y esta alerta también puede ser enviada a varios emails, no solo a mí, por lo tanto la puedo hacer para un grupo también de personas. Vale, pues hemos llegado a lo que yo quería cubrir en esta formación. Vemos aquí a qué se parece una alerta cuando la recibo. Tiene una nueva alerta de cita y aquí de hecho hay 5 o 9 citas que han llegado de golpe para una publicación. Y os recuerdo donde podéis encontrar ayuda en línea. No es fácil lo de los registros de autor, os lo concedo. Se aprende mucho al hacerlo,
que es lo que yo he intentado hacer pruebas para ver cómo me funciona, cuánto tiempo tarda y por suerte vais a tener una grabación de esta formación y también una copia de mi material. Vamos a ver ahora, con el tiempo que nos queda, las preguntas que pueda haber.